Permíteme hacerte una pregunta. Si una inteligencia artificial examinara piedras de miles de años de antigüedad y afirmara que no fueron talladas por manos humanas, sino por una tecnología parecida a las máquinas modernas, ¿le creerías? Probablemente no. Pero hace muy poco tiempo, la inteligencia artificial Grok analizó miles de escaneos en alta resolución de la famosa cantera de granito de Asuán en Egipto, y lo que descubrió dejó a numerosos investigadores completamente sin palabras. Según la IA, las marcas sobre esas rocas mostraban una variación de apenas 4.3%. Puede parecer un número pequeño, pero los expertos señalan que cuando un ser humano repite la misma tarea manualmente una y otra vez, una diferencia de entre 12 y 20% es algo completamente normal. Entonces, ¿cómo pudieron ser tan asombrosamente uniformes esos cortes realizados hace miles de años? Y la parte más sorprendente es que Grok AI encontró, según se reportó, la mayor similitud entre esas marcas y las máquinas industriales modernas, el tipo de tecnología que los humanos no inventaron sino hasta el siglo XX. ¿Acaso los antiguos egipcios tuvieron acceso a alguna tecnología perdida? ¿Se ha omitido deliberadamente algo muy importante en los libros de historia? ¿O estamos frente a una verdad que ha sido ignorada durante muchísimo tiempo? En el video de hoy, vamos a examinar con cuidado cada pieza de evidencia disponible. Y créeme, a medida que la historia avance, las preguntas se volverán mucho más grandes que las respuestas. Así que asegúrate de quedarte con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente la manera en que ves la historia para siempre. Pero antes de entrar en todos los detalles, no olvides suscribirte al canal. A orillas del río Nilo, en el sur de Egipto, existe un lugar que ha dejado desconcertados a científicos e historiadores durante muchos años. Ese lugar se conoce como la cantera de granito de Asuán. A simple vista, parece una antigua cantera abandonada. Enormes piedras, bloques sin terminar y el silencio del desierto se extienden por todas partes. Pero en cuanto alguien se acerca un poco más a estas rocas, comienza a sentir que hay algo aquí que está muy lejos de ser ordinario. En primer lugar, hablemos de la piedra sobre la que pueden verse esas marcas. No se trata de una simple caliza ni de arenisca común. Es granito. El granito tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs, lo que significa que es tan resistente que incluso hoy en día no se considera sencillo de cortar. Algunas personas incluso afirman que se siente más duro que el acero convencional. Pero lo sorprendente no es la piedra en sí misma, sino las marcas grabadas en ella. A lo largo de estas rocas pueden observarse largos cortes curvados que están distribuidos de manera casi perfectamente uniforme. Parecen como si alguien hubiera utilizado una máquina gigante para cortar la piedra en un solo movimiento continuo y fluido. En muchos lugares, estas marcas parecen fundirse entre sí, como si fueran olas del mar. No hay interrupciones, no hay desorden, ni los patrones irregulares que habitualmente deja el trabajo manual. Casi cada investigador o turista que ve estas marcas por primera vez tiene exactamente la misma reacción. ¿De verdad tienen miles de años? Porque a primera vista se parecen muchísimo a las marcas dejadas por una cortadora industrial moderna. Durante muchos años, los libros de historia y la mayoría de los arqueólogos han sostenido que los antiguos egipcios no tallaron este duro granito en Asuán con ninguna máquina misteriosa. En cambio, utilizaban simples piedras de diorita. La diorita es una roca extremadamente dura, y se cree que los trabajadores empleaban pesados martillos de diorita
para golpear el granito una y otra vez hasta que éste tomaba forma lentamente. Incluso en la actualidad, esta sigue siendo la teoría más enseñada. Los historiadores estiman que alrededor de 20.000 trabajadores estuvieron empleados en estas canteras. Cerca de 15.000 de ellos laboraban en turnos para que el trabajo pudiera continuar sin interrupción. Se cree que los obreros golpeaban la piedra durante turnos de casi 12 horas. Este proceso se extendía durante meses y a veces incluso años antes de que finalmente se completara un gran bloque de granito. Sobre el papel, esta historia suena completamente razonable. Si miles de personas trabajan juntas sin descanso, incluso una tarea enorme puede llevarse a cabo. Pero la verdadera pregunta surgió cuando algunos investigadores decidieron poner a prueba esta teoría por sí mismos. Fabricaron martillos de diorita del mismo tipo. Invitaron a artesanos expertos y golpearon grandes piedras de granito miles de veces exactamente de la manera que describe la teoría convencional. Todos esperaban poder reproducir las mismas marcas de aspecto antiguo, pero el resultado fue completamente diferente. Las marcas dejadas por los martillos eran rugosas, algunas profundas y otras superficiales. Cada golpe creaba un tipo distinto de hundimiento en la piedra. En algunos lugares los bordes se desmoronaban, mientras que en otros la superficie se astillaba. No había espaciado uniforme ni hermosos patrones curvados. Ahora bien, si observamos las marcas reales dentro de la cantera de Asuán, el panorama parece totalmente distinto. Los cortes dan la impresión de que alguien talló la piedra desplazando una máquina en una sola dirección, a una velocidad muy constante. Largos arcos curvados, espaciado casi uniforme, y un nivel de consistencia verdaderamente asombroso. Los expertos señalan que sin importar cuán hábil sea un ser humano, siempre existe una pequeña variación en los movimientos de la mano. Las personas se cansan, su agarre cambia, y el ángulo de cada golpe varía. Ese es sencillamente un límite natural del cuerpo humano. Pero en las marcas encontradas en Asuán, esa inconsistencia humana normal resulta prácticamente imposible de detectar. Este es el punto exacto donde la teoría antigua y la evidencia real sobre la piedra parecen chocar frontalmente entre sí. Por un lado, la historia dice que todo esto fue realizado por miles de trabajadores usando martillos de diorita, mientras que por el otro lado, la propia piedra parece estar contando una historia completamente diferente. ¿Qué fue exactamente lo que vio Grok AI? Cuando los investigadores comprendieron que la teoría tradicional no podía explicar completamente las marcas halladas en la cantera de Asuán, decidieron adoptar un enfoque distinto. En lugar de apoyarse en opiniones humanas o en viejas suposiciones, pusieron todo el trabajo en manos de la inteligencia artificial. Para ello, se crearon escaneos tridimensionales extremadamente nítidos y de alta resolución de las superficies de la cantera. Y fue precisamente en ese punto donde el debate se volvió aún más fascinante. Esta tecnología se llama fotogrametría y consiste en combinar miles de imágenes para construir un modelo digital de la roca que puede visualizarse y medirse desde cualquier ángulo. Toda esa información fue introducida después en el sistema analítico de Grok IA, el cual había sido desarrollado para comparar las marcas dejadas por distintos tipos de herramientas. A la IA no se le indicó de antemano que se trataba de una cantera egipcia, ni qué clase de herramientas podrían haberse utilizado allí. Su única tarea era medir los patrones sobre la piedra y compararlos con miles de firmas de herramientas antiguas y modernas almacenadas en su base de datos. La IA
analizó 847 cortes distintos, hallados en la cantera. Midió la curvatura de cada corte, conocida como el radio de arco, y luego calculó el ángulo con el que la herramienta pudo haber penetrado la piedra. Después, midió la profundidad de cada corte, la distancia entre dos cortes y la consistencia general de todo el patrón. Este era el tipo de trabajo que se considera casi imposible de realizar a mano por un ser humano. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando se publicó el informe. Según la IA, la variación total entre los 847 cortes era de apenas un 4.3%. A primera vista, este número puede parecer muy reducido, pero en el mundo de la ingeniería tiene un significado mucho más profundo. Normalmente, incluso cuando un artesano experimentado repite la misma tarea una y otra vez, siempre existe una pequeña diferencia en cada golpe. A veces la mano se desplaza un poco hacia arriba, a veces el ángulo varía y otras veces se aplica más o menos fuerza. Por eso, incluso con herramientas manuales modernas, una variación de entre 12 y 22% se considera completamente normal. Al fin y al cabo, un ser humano no es una máquina. Pero aquí la situación parecía completamente distinta. Cientos de cortes diferentes en lugares distintos, y sin embargo, apenas un 4.3% de diferencia entre ellos. Al ver una variación tan pequeña, muchos afirmaron que aquello no parecía obra de un solo trabajador, ni siquiera de miles de ellos. Se asemejaba más bien a un sistema capaz de ejecutar casi exactamente la misma acción cada vez. La IA también detectó que los ángulos de entrada y el espaciado de muchos cortes eran sorprendentemente similares. Era casi como si alguien hubiera planificado todo el recorrido con antelación, y luego hubiera trabajado la piedra siguiendo ese diseño. Fue en ese momento cuando esto dejó de ser únicamente una cuestión arqueológica para convertirse en un debate sobre ingeniería y tecnología. Porque si el trabajo realizado a mano normalmente muestra una variación de entre 12 y 22%, y aquí la diferencia es de apenas 4.3%, entonces surge de manera natural la pregunta: ¿quién dejó esas marcas y cómo fueron realmente creadas? ¿Con qué máquina moderna coincidió la IA? Cuando Grok-Prinia completó su análisis exhaustivo de los 847 cortes encontrados en la cantera de Asuán, el siguiente paso resultó aún más revelador. Ahora la IA debía determinar qué tipo de herramienta era la que más se aproximaba a esas marcas. Para ello, comenzó a comparar los cortes con miles de perfiles de herramientas antiguas y modernas almacenados en su base de datos. Entre ellos se incluían martillos de operación manual, herramientas de la Edad de Bronce e incluso las máquinas industriales más avanzadas que existen hoy en día. Primero, la IA puso a prueba la teoría del martillo de diorita. Pero el mismo problema volvió a aparecer. Las marcas producidas por martillos suelen ser irregulares, su profundidad varía constantemente y el ángulo de cada golpe es ligeramente distinto. Sin embargo, los cortes en las piedras de Asuán presentan un espaciado casi uniforme y un patrón muy similar entre sí. Después, la IA comenzó a examinar las máquinas modernas que se emplean actualmente en grandes fábricas y sitios industriales. La primera coincidencia importante provino de las herramientas rotativas de diamante. Se trata de herramientas de corte con abrasivos de diamante extremadamente duros en sus puntas, que giran a gran velocidad mientras cortan la piedra. Incluso en rocas muy duras como el granito, estas herramientas dejan marcas muy limpias y uniformes. La segunda coincidencia vino de los sistemas de corte
por chorro de agua. Esta tecnología corta la piedra utilizando un chorro de agua a altísima presión mezclado con partículas abrasivas especiales. Su mayor ventaja es que produce cortes muy limpios y extraordinariamente controlados. La tercera coincidencia, y quizás la más sorprendente, provino de las herramientas de corte ultrasónico. En estas máquinas, la cuchilla vibra a una frecuencia tan elevada que el oído humano ni siquiera puede percibirla. Sin embargo, esas vibraciones permiten producir cortes de una precisión y un control excepcionales. Hasta ese punto, todo era únicamente una comparación. Pero el verdadero impacto llegó cuando la IA dio a conocer su puntuación de confianza. Según Grok IA, la coincidencia más cercana para las marcas de Aswan era un proceso de corte rotativo industrial, y su nivel de confianza en esa conclusión era de aproximadamente un 94%. Además, la IA observó algo más. En cientos de cortes hallados en diferentes partes de la cantera, el ángulo de entrada variaba en menos de 2 grados. Imagínense, tantas marcas realizadas en lugares distintos, y aún así, la herramienta penetró la piedra casi exactamente en el mismo ángulo cada vez. Mantener ese nivel de consistencia con manos humanas se considera sumamente difícil. Este es el punto donde surgió la pregunta más importante para los científicos, porque las máquinas que más se corresponden con estas marcas se consideran en general productos de la era industrial moderna. Tecnologías como los sistemas rotativos de diamante, los chorros de agua a alta presión y el corte ultrasónico solo aparecieron tras el desarrollo del siglo XX. No existe ningún registro histórico que indique que semejante tecnología existiera durante la Edad de Bronce. Así pues, por un lado la historia afirma que en esa época solo existían simples martillos de piedra, mientras que por el otro lado, la IA sostiene que las marcas se parecen más al resultado de un proceso industrial controlado. Es aquí donde todo el debate se vuelve aún más complejo. Y hay algo más en la cantera de Aswan a lo que muy poca gente presta atención. Y siendo honestos, esta parte hace que toda la historia sea todavía más misteriosa. En distintas zonas de la cantera existen pozos profundos y estrechos que descienden casi 9 a 15 metros hacia abajo. Muchos de estos pozos tienen apenas unos 90 centímetros, a poco más de 1 metro de ancho en la parte superior. Vistas desde arriba, parecen perforaciones comunes, pero en el momento en que los investigadores observan las marcas en su interior, todo cambia de perspectiva. En las paredes de estos estrechos pozos se pueden apreciar los mismos cortes espirales curvos y uniformes que aparecen en la cantera abierta de la superficie. Su profundidad, su trazado y su forma son prácticamente idénticos. Esto es precisamente lo que más asombra a los científicos. Pensémoslo bien. Si la teoría tradicional es correcta y este trabajo se realizó con pesados martillos de diorita, un obrero necesitaría al menos entre 45 y 60 centímetros de espacio para poder balancear el martillo con toda su fuerza. Solo así podría generarse la potencia suficiente para golpear una roca dura como el granito. Sin embargo, dentro de estos pozos, sencillamente no hay tanto espacio disponible. En muchos puntos, una persona apenas puede mantenerse de pie, sin hablar de balancear un martillo. Paredes de granito duro por todos los lados, gran profundidad, aire limitado y un espacio extremadamente reducido. Trabajar de manera continua durante horas en semejantes condiciones parece ya de por sí muy complicado. Y aún así, las marcas en las paredes de estos pozos son exactamente iguales a los cortes hallados en las zonas abiertas.
Cuando Grok-AI analizó todos los datos obtenidos de estos pozos, calculó el ancho del espacio disponible, el ángulo de los cortes, la dureza del granito y el espacio necesario para balancear un martillo. Tras este análisis, la inteligencia artificial llegó a una conclusión que hizo crecer aún más el debate. Clasificó esta situación dentro de la categoría de imposible debido a restricciones espaciales. Según la IA, si una herramienta requería un movimiento de brazo hacia atrás antes del golpe, simplemente no habría podido funcionar en un espacio tan reducido. Pero si existiera un sistema que operara directamente desde el frente, aplicando fuerza vertical, entonces sí podría producir el mismo tipo de cortes incluso en áreas muy estrechas. Hasta este momento, todo lo que había surgido se limitaba a la superficie de la piedra. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los investigadores examinaron estos cortes bajo el microscopio. Porque muchas veces, algo que parece ordinario al ojo humano, cuenta una historia completamente distinta cuando se amplía miles de veces. Y el granito de Asuán parecía hacer exactamente eso. Normalmente, cuando una piedra dura es golpeada repetidamente con un martillo pesado, su superficie se fragmenta. Los científicos denominan esto fractura. Los pequeños cristales en el interior de la roca se quiebran en distintas direcciones. Los bordes se vuelven irregulares y minúsculas grietas se propagan profundamente en el material. Si una pieza de granito es trabajada con martillos y se observa al microscopio, parece casi un pequeño campo de batalla. Pero en las marcas de Asuán, el panorama era completamente diferente. Los investigadores notaron que la piedra no mostraba señales de haber sido rota. Al contrario, parecía haber sido cortada con gran limpieza. En términos técnicos, esto se denomina patrón de cizallamiento. Existía un límite muy claro entre la superficie cortada y la superficie intacta. No daba la impresión de que la piedra hubiera sido golpeada con gran fuerza. Más bien parecía como si una herramienta afilada la hubiera separado lentamente. Lo más sorprendente fue que casi no se encontró ningún daño por debajo del corte, en el interior de la superficie. Si se hubieran utilizado martillos, deberían haberse extendido pequeñas grietas más profundas en la roca. Pero aquí no se encontró nada parecido. Era casi como si toda la fuerza se hubiera aplicado únicamente en el punto exacto donde se realizó el corte. Y la historia no terminó ahí. Al examinar estas superficies con una ampliación aún mayor, se hicieron visibles patrones espirales sumamente finos. Estas diminutas marcas rotatorias parecían indicar que alguna herramienta giratoria había recorrido el granito mientras giraba de forma continua en una sola dirección. En numerosas muestras tomadas de distintos lugares, la dirección de estos patrones espirales era casi exactamente la misma. Junto con esto, los científicos encontraron otras evidencias inusuales. Pequeñas zonas en las superficies cortadas mostraban señales de exposición al calor, lo que se conoce como alteración térmica. Parecía como si se hubiera generado una temperatura muy elevada en un punto de contacto diminuto. Cuando dos piedras se frotan entre sí, el calor normalmente se distribuye sobre una superficie mayor, pero aquí el calor parecía estar concentrado únicamente en un pequeño punto de contacto rotatorio. Luego, bajo el microscopio, los investigadores también hallaron partículas extremadamente pequeñas. Entre ellas había partículas de corindón que tienen una dureza de 9 en la escala de Mohs y que hoy en día se utilizan como abrasivos en discos de corte industriales. En algunos lugares también se encontraron estructuras de carbono que muchos describieron como de forma similar al diamante.
Cuando Grok AI recibió todos estos datos microscópicos, los patrones espirales, los cortes limpios, la ausencia de daño interno, las marcas de calor y esas partículas duras, los combinó y los analizó en conjunto. La inteligencia artificial llegó a una conclusión verdaderamente sorprendente. Según ella, este patrón no se asemeja al resultado de martillos ordinarios ni de herramientas de la Edad de Bronce. La coincidencia más cercana era un proceso que hoy se describiría como corte rotatorio abrasivo de diamante de grado industrial. En otras palabras, bajo el microscopio, el granito no aparecía fracturado. Parecía haber sido cortado con gran precisión por una máquina moderna. ¿Por qué la cronología parece ir al revés? Cuando los investigadores comenzaron a intentar determinar la antigüedad de estas marcas, el misterio se volvió aún más complejo, porque los resultados que surgieron parecían poner en entredicho toda la línea del tiempo histórica. En numerosos lugares dentro de la cantera de Asuán se han encontrado antiguas pinturas de color rojo. Estas se conocen como pinturas de ocre rojo. Lo interesante es que dichas pinturas están realizadas directamente sobre las marcas de corte. Esto significa que primero se cortó la piedra y solo mucho después alguien pintó esas imágenes encima. Cuando se dataron estas pinturas, algunos investigadores sugirieron que podrían ser casi 2000 años más antiguas que la civilización dinástica temprana de Egipto. Entonces, si las pinturas tienen esa antigüedad, las marcas de corte que están debajo deben ser aún más antiguas. Este período se conoce generalmente como el Egipto predinástico, una época en la que, según la historia convencional, habitaban allí pequeñas tribus que solo disponían de herramientas de piedra simples. Fue precisamente aquí donde la inteligencia artificial de Grok detectó otro patrón que resultó de lo más interesante. Comparó la geometría de los distintos cortes con su antigüedad estimada. Todo este estudio fue denominado análisis de precisión temporal. El resultado dejó a todos con la boca abierta. Según la IA, con aproximadamente un 91% de confianza, se podía observar una relación completamente inversa. Cuanto más antiguos parecían los cortes, más precisos y uniformes lucían. Y conforme avanzaba el tiempo, los cortes se volvían más irregulares. Dicho de otra manera, las marcas consideradas como las más antiguas eran las que presentaban mayor perfección, mientras que las posteriores se asemejaban más al trabajo humano ordinario. Y no solo eso, sino que la IA también sometió este patrón a pruebas estadísticas. De acuerdo con el informe, esta relación alcanzó una significancia estadística del percentil 99. Eso quiere decir que no parecía tratarse de una simple coincidencia ni de unos pocos ejemplos aislados. El mismo patrón se repetía una y otra vez a lo largo de todo el conjunto de datos. Normalmente, en cualquier civilización, la tecnología mejora con el paso del tiempo. Los trabajos tempranos suelen ser toscos y los posteriores van siendo cada vez más precisos. Pero la cantera de Aswan parece estar contando exactamente la historia contraria. Aquí, el trabajo más antiguo aparece como el más refinado, mientras que el posterior va volviéndose progresivamente más corriente. Hasta este punto, la pregunta era, ¿cómo lograban los antiguos tallar el granito con semejante precisión? Pero el análisis de Grok AI reveló algo que hizo el misterio todavía más profundo. Casi parecía como si aquellas personas no solo observaran la superficie exterior de la piedra, sino que ya supieran lo que había en su interior. La realidad es que el granito no es una roca completamente uniforme. En su interior existen diferentes capas de minerales.
Algunas zonas son más duras, mientras que otras contienen vetas naturales débiles, por donde la piedra puede separarse con mayor facilidad. Estas se conocen como la estructura mineral interna, zonas débiles y límites de grano. En las canteras modernas, los ingenieros utilizan escáneres de sonar, estudios del terreno y modelos geológicos computarizados para localizar estas áreas. Primero, estudian la estructura interna de la roca y luego planifican el trayecto de corte en consecuencia, de manera que se pueda hacer más trabajo con menos esfuerzo. Sin embargo, muchos de los cortes antiguos que se observan en la cantera de Aswan parecen seguir exactamente esas mismas zonas naturales débiles. Casi da la impresión de que quienes realizaron esos cortes ya sabían de antemano qué partes de la piedra eran más resistentes y por dónde podía separarse con mayor facilidad. Cuando Grock AI comparó el mapeo mineral de la superficie con los patrones de corte, encontró una relación sumamente reveladora. Según la IA, con cerca de un 88% de confianza, el trazado de esos cortes parece haber sido elegido de acuerdo con la estructura interna de la piedra. En términos de ingeniería, esto se denomina trayectoria de corte óptima, es decir, un recorrido en el que se puede extraer la mayor cantidad de piedra empleando la menor fuerza posible. Por eso hay quienes también lo llaman la teoría de la lectura de la piedra. Sostienen que quizás aquellas personas poseían algún tipo de conocimiento o método que les permitía comprender la estructura oculta de la roca incluso antes de comenzar a tallarla. ¿Por qué fue abandonado el obelisco inacabado? Hay algo en la cantera de Aswan que lleva a casi todas las personas a hacerse la misma pregunta en cuanto lo ven. Si este trabajo iba tan perfectamente, ¿por qué fue abandonado a mitad de camino? Hablamos del famoso obelisco inacabado, considerado el obelisco más grande del mundo. Este monumental monumento de granito sigue unido a la misma roca madre, donde fue tallado hace miles de años. Se estima que, de haberse completado, habría pesado más de 1000 toneladas. Imagínense lo enormemente difícil que debió de ser cortar semejante bloque de piedra, y que luego transportarlo cientos de kilómetros y colocarlo en posición vertical habría representado un desafío aún mayor. La arqueología convencional ofrece una explicación sencilla. Según esta versión, durante los trabajos apareció una gran grieta en la piedra, razón por la cual los obreros lo abandonaron. A primera vista, esto suena razonable. Si una piedra tan colosal se rompe en pleno proceso, continuar el trabajo podría parecer algo sin sentido. Sin embargo, cuando los investigadores examinaron el obelisco con detenimiento, notaron algo que llamaba poderosamente la atención. Las marcas de corte siguen siendo visibles incluso más allá del punto donde se encuentra la grieta. Es decir, parece que el trabajo continuó durante algún tiempo, incluso después de que la grieta ya había aparecido. Si la grieta hubiese sido el único motivo, el trabajo debería haberse detenido en ese preciso instante. Y lo más sorprendente de todo es que las marcas de este obelisco inacabado son exactamente iguales a las que se encuentran por toda la cantera de Aswan. Los mismos arcos curvados, el mismo espaciado uniforme y el mismo patrón preciso. Incluso en la sección inferior del obelisco, donde apenas había espacio para trabajar, no parece existir ninguna diferencia en la calidad de los cortes. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió de repente para que este proyecto de 1000 toneladas quedara incompleto para siempre? La historia no ofrece una respuesta clara. No existe ningún registro de que los trabajadores regresaran jamás, ni hay evidencia alguna de que alguien intentara retomar la labor.
Las mismas marcas se encuentran también en las pirámides de Giza y en el Templo del Valle. Si este misterio se limitara a una sola cantera en Asuán, mucha gente podría simplemente llamarlo coincidencia y dejarlo de lado. Pero lo más sorprendente que arrojó el análisis de Grok AI fue que marcas similares pueden verse también en otros sitios antiguos a lo largo de todo Egipto. Eso significa que la pregunta ya no gira en torno a una sola cantera, sino que se convierte en una pregunta sobre toda una civilización. La IA comparó los datos recopilados en Asuán con el complejo de pirámides de Giza, especialmente con el Templo del Valle de Cafra, considerado una de las estructuras de granito más antiguas y misteriosas de todo Egipto. Es precisamente el mismo lugar donde enormes bloques de granito que pesan cientos de toneladas han sido ensamblados con tal precisión que ni siquiera una hoja puede introducirse entre ellos. Cuando estas superficies fueron examinadas bajo el microscopio, los investigadores encontraron los mismos patrones que ya habían sido observados en la cantera de Asuán. Las superficies cortadas mostraban los mismos bordes limpios, casi ninguna fractura interna, y pequeñas marcas curvas que se parecían mucho a la rotación de una herramienta giratoria. Pero además, la inteligencia artificial también midió la diferencia entre los cortes encontrados en Giza y los de Asuán. Según el informe, la variación entre las marcas de ambos lugares era inferior a aproximadamente un 5%. Es decir, lugares distintos y piedras distintas, pero prácticamente el mismo método de corte. Después de eso, los investigadores incluyeron en el estudio otros yacimientos de granito del delta del Nilo. En muchas de las piedras antiguas de esa zona también se encontraron marcas similares, y lo más interesante fue que el mismo patrón parecía repetirse una vez más. Los trabajos considerados más antiguos resultaban ser los más precisos, mientras que las marcas de períodos posteriores se volvían progresivamente más toscas y ordinarias. Cuando Grok AI combinó y analizó todos los datos completos de los distintos sitios a lo largo de Egipto, llegó a una conclusión con aproximadamente un 89% de confianza. Según la inteligencia artificial, esto no parece ser la historia de un solo lugar. Pareciera que en algún momento de la historia, la misma tecnología de corte o el mismo método de trabajo pudo haberse utilizado en toda la región. ¿Descubrió Grok AI el mayor error de la historia? Ahora bien, al final, la pregunta más grande que queda es esta. ¿Ha destapado Grok AI el error más grande de la historia? Porque a lo largo de toda esta historia, no uno ni dos, sino varios hallazgos, han aparecido que no son fáciles de ignorar. La inteligencia artificial analizó 847 cortes distintos encontrados en la cantera de Asuán y descubrió que la variación entre ellos era de apenas un 4.3%. Una diferencia tan pequeña prácticamente nunca se observa en la mano de obra humana ordinaria. Además, los ángulos de entrada de los cortes también mostraban un nivel de precisión casi idéntico, manteniéndose dentro de aproximadamente 2 grados entre sí. Luego, cuando estas marcas fueron comparadas con maquinaria moderna, la coincidencia más cercana se encontró con un sistema industrial de corte rotatorio, y la inteligencia artificial tenía aproximadamente un 94% de confianza en ese resultado. Pero quizás el hallazgo más extraño fue lo que la inteligencia artificial denominó inversión temporal. Según su análisis, los cortes más antiguos parecen ser los más precisos, mientras que los cortes posteriores lucen más toscos y menos
refinados. Este patrón fue registrado con una significancia estadística de casi el percentil 99. En otras palabras, no parece ser una simple coincidencia. Por otro lado, la teoría ampliamente aceptada de los martillos de diorita no encaja del todo con estos hallazgos. Incluso después de experimentos prácticos, los investigadores no pudieron reproducir marcas que se asemejaran a las encontradas en la cantera real. Quizás por eso el debate continúa incluso hoy en día, y muchos científicos parecen reacios a dar una respuesta clara. Al final, la arqueología se queda con una de sus preguntas más grandes. Si las personas más antiguas eran en realidad las más avanzadas, entonces, ¿qué ocurre con toda nuestra comprensión de que la tecnología mejora con el tiempo? ¿Está incompleta nuestra línea cronológica histórica? ¿O existe un capítulo perdido que todavía no hemos descubierto? Y quizás es exactamente por eso que este misterio todavía no ha llegado a su fin. La piedra sigue ahí, las marcas siguen ahí, y ese número de 4.3% ya no le pide respuestas a nadie. Casi parece que le está arrebatando las respuestas a la propia historia. Si tú también sientes que muchos secretos de la historia siguen ocultos, suscríbete al canal y presiona el icono de la campana para ser el primero en ver más descubrimientos misteriosos y asombrosos como este.